solo término que engloba dos enfermedades diferentes, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Existen formas intermedias que no tienen un diagnóstico claro, eso sería lo que se llama colitis indeterminadas. Ahora, ¿por qué están englobadas dentro de un mismo término genérico, pero a su vez son dos enfermedades diferentes? Bueno, porque tienen justamente características comunes, pero también características diferenciales. Dentro de las características comunes, ambas son enfermedades inflamatorias intestinales crónicas de origen desconocido, con manifestaciones extraintestinales similares, con epidemiología similar, con incidencia aumentada de cáncer de colon en ambos casos, responden al mismo tratamiento y, como les decía hace un momento, hay formas intermedias con características comunes. Entonces, estas serían las características comunes de las enfermedades, pero difieren también de manera importante en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la colitis ulcerosa invariablemente compromete el recto, ¿sí? Puede que solamente ocupe el recto o puede ser que llegue hasta el ciego, ¿no? Pero siempre empieza en el recto. Afecta a la mucosa de manera universal, simétrica, ascendente, es decir, no se salta, sino que es continua. Su prevalencia está en disminución. El tabaco no es claro por qué, mejora los síntomas de colitis ulcerosa y cura con la cirugía. ¿Por qué? Porque eventualmente si hacemos una colectomía total acabamos con el problema. No es evidentemente que hace falta llegar a mucho para indicar una colectomía total, pero lo que voy es a que al estar únicamente en el colon de la enfermedad, si se sacara el colon se acaba la enfermedad. La enfermedad de Crohn también puede comprometer cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca al ano, cualquier segmento del aparato digestivo, inclusive afectación perianal, ¿okay? Extramural, puede llegar inclusive a comprometer meso y ganglios, ¿no? Glucosa muscular, serosa, meso y ganglios, ¿okay? Es asimétrica y segmentaria, es decir, un patrón que se llama saltatorio, que alterna áreas de mucosa comprometida con áreas de mucosa sana. ¿Okay? Su prevalencia está en aumento, el tabaco empeora los síntomas y hay frecuentes caídas después de la cirugía, hasta un 50% después de 5 años, porque las cirugías son de determinados segmentos, ¿no? Pero uno no puede sacar todo el tubo digestivo de una persona, así pues no, eso es improbable y no podríamos curar la enfermedad con una cirugía. En cuanto a la localización, en cuanto a la colitis ulcerosa, la mayoría tienen afectación de recto y sigma, 40-50%, 30-40% el colon izquierdo y 20% una pancolitis, ¿okay? O sea, todo el colon. En cuanto a la enfermedad de Crohn, la mayoría afectan intestino delgado, sobre todo ileum terminal y colon, 40-55%. El intestino delgado 30-40% y exclusivamente el colon 15-25%. ¿No? Luego hay localizaciones menos frecuentes, boca, esófago, estómago o duodeno, pero como les decía, puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo. En cuanto a epidemiología, fíjense que la epidemiología es muy similar, ¿no? La colitis ulcerosa 2 a 10 por cada 100.000 habitantes, la enfermedad de Crohn 1 a 6 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Acá las cifras son diferentes, aunque no hay estadísticas oficiales, pero evidentemente son diferentes. Es una enfermedad fundamentalmente de raza blanca, ¿sí? Hay dos picos en cuanto a edad de presentación en ambos casos, 20 a 40 años y luego un pico de 55 a 65 años. En ambos casos hay predisposición genética, pero aparentemente un poco más en la enfermedad de Crohn. A nivel de Latinoamérica, ¿sí? Siguió la prevalencia a nivel mundial de la una está en disminución y la otra está en aumento. A nivel de Latinoamérica, ambas vienen aumentando, pero exponencialmente la enfermedad de Crohn ha aumentado mucho más que la colitis ulcerosa, ¿no? Lo del tabaco ya lo habíamos dicho, no parece haber relación urbano-rural con la colitis ulcerosa, mientras que la enfermedad de Crohn parece ser más urbana. Y luego, con respecto a la dieta, al área geográfica o a los anticonceptivos, la evidencia es bastante incierta. ¿Okay? En cuanto a etiología y patogenia, hay algunas hipótesis, pero digamos en total, en global, en un 100% no podríamos hablar de una etiología, consecuentemente la etiología continúa siendo desconocida.
hay evidentemente hipótesis vinculadas con genética, con predisponentes o con detonantes infecciosos a nivel intestinal. En algún momento se ha hablado de que la dieta podría estar vinculada, aunque tampoco eso es claro. Y sí es evidente que hay una respuesta inmune de las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, porque se elevan inmunoglobulinas, interleucinas, factores de necrosis tumoral, mediadores de inflamación, ¿sí? Y reactantes inmunitarios. Entonces es evidente que es una enfermedad de base inmunológica, al punto de, como vamos a ver más adelante, el tratamiento en gran parte se relaciona con disminuir esta respuesta inmune. Los factores psicosociales están implicados en la patogenia. No es que una persona cualquiera que tiene una depresión va a padecer síntomas de una enfermedad inflamatoria intestinal, no. Pero lo que sí es claro es que las personas que están predispuestas para esto empeoran o tienen brotes más frecuentemente cuando están psicológicamente estresados. ¿De acuerdo? Clínicamente vamos a ir hablando de características, primero de colitis ulcerosa, luego de enfermedad de Crohn, así, ¿no? En cuanto a clínica, diagnóstico, etc. Entonces, clínicamente, la presentación típica de la colitis ulcerosa es diarrea sanguinolenta. La diarrea, pues, como ya habíamos hablado, típica de colon, con flujo, tenemos urgencia, enojo, pero lo característico es que aparte de esto hay sangre, ¿no? Esa es la presentación típica de la colitis ulcerosa. El dolor abdominal es más bien bajo, de intensidad variable, y no suele haber fiebre. La fiebre aparece únicamente en episodios muy severos. ¿Okay? Hay algunos esquemas en cuanto a clasificación de gravedad de la colitis ulcerosa. Este quizás es uno de los más utilizados. Trulowitz, que lo divide en leve, moderado y severo. El leve con menos de 4 deposiciones al día, con o sin sangre, sin alteraciones sistémicas y con exámenes de sangre normales, ¿no? En este caso, en esta versión se habla de velocidad de segmentación molecular. Ahora hay productos modificados por proteínas reactivas, por ejemplo, ¿no? Moderada, más de 4 deposiciones al día con alteraciones sistémicas mínimas, y severa, más de 6 deposiciones al día, siempre con sangre, con alteraciones sistémicas y con elevación de reactantes de actividad de la enfermedad. Luego está este score, que es de la clínica Mayo, que habla de una enfermedad leve cuando hay menos de 7, cuando hay más de 7 una enfermedad activa, ¿no? Esto se refiere de 0 en una escala de 0 a 3 el número de deposiciones, en una escala de 0 a 3 también la presencia de sangre en materia fecal, en una escala de 0 a 3 estos parámetros que se observan en la sigmoidoscopía, ¿sí? Si hay eritema, si luego hay alteración de patrón vascular, o si luego hay hemorragia espontánea y ulceración, ¿no? Eso tiene 1, 2 o 3 puntos, y si está normal tiene 0. Y la valoración global, normal, leve, moderado, severa, de acuerdo a Trulowitz. ¿Okay? ¿Cuáles son las complicaciones de la colitis ulcerosa? Bueno, por un lado la hemorragia masiva, por otro lado la perforación, por otro lado la dilatación aguda, ¿sí? Estrecheces, que son raras, pseudopólipos, que parecen pólipos, como ya vamos a ver más adelante, pero en realidad son parte del componente inflamatorio, y el cáncer de colon, ¿no? La complicación más severa, ¿sí? Es justamente la dilatación aguda, el megacolon agudo, que se puede llamar el megacolon tóxico, pero que en realidad no es una buena forma de llamarlo, porque no siempre tiene que ver con toxinas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no necesariamente tiene que ver con nada tóxico. Habíamos hablado de que patógenos enteroinvasores, como la shigella, por ejemplo, pueden producir megacolon agudo, ¿no? Cuando hablábamos de diarrea aguda. Bueno, acá es la complicación más severa de la colitis ulcerosa. Esto se manifiesta cuando hay, fíjense, una radiografía de abdomen, que esto es el ancho del colon, ¿no? Cuando el ciego mide más de 12 centímetros, el colon ascendente más de 8, el transverso más de 6 y el descendente o el sigmoide más de 6,5, ¿no? A veces los pacientes están en formas muy graves, ¿sí? Con diarreas, muchas al día, y de un momento a otro cesa la diarrea y uno piensa que ya el paciente mejoró. No necesariamente mejoró, quizá lo que está haciendo es un megacolon agudo, por eso hay que monitorizar con radiografías frente a este tipo de situaciones. En cuanto al cáncer de colon, con respecto a la colitis ulcerosa, el riesgo de cáncer de colon es directamente proporcional de la extensión y el tiempo de evolución de la enfermedad.
Mientras más tiene de tipo de evolución la enfermedad y más extensa es la enfermedad, mayor es el riesgo de cáncer de colon. Así, por ejemplo, en pacientes con enfermedad extensa o total, el riesgo es mayor, es mínimo en colitis izquierda y no hay riesgo en aquellos pacientes que únicamente tienen proctitis. En cuanto a tiempo de evolución, el riesgo empieza a considerarse cuando un paciente tiene más de 10 años de diagnosticado, ¿no? Consecuentemente hay que hacer monitorización endoscópica con biopsias cada 10 centímetros para la búsqueda de lo que se llama DALM, ¿sí? DALM son las siglas de displasia asociada a lesión mucosa, ¿okay? Por otro lado está esta condición de la que vamos a hablar más adelante, que se llama colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria es una de las manifestaciones extraintestinales, ¿sí? de la enfermedad intestinal. Y aparentemente, cuando está presente la colangitis esclerosante primaria, el riesgo de padecer cáncer de colon en la colitis ulcerosa es más frecuente. ¿Okay? Hablemos ahora de la presentación clínica de la enfermedad de Crohn. Es más complicado diagnosticar la enfermedad de Crohn, porque el síntoma cardinal de la enfermedad de Crohn es dolor. ¿Sí? Dolor en cuadrante inferior derecho, porque es la localización más frecuente. Pero ahí el diagnóstico diferencial es mucho más amplio. ¿Okay? La diarrea suele ser por varios mecanismos, por inflamación, por exudación, por sobrecrecimiento bacteriano, por sales biliares, por resecciones extensas, ¿okay? Entonces hay una diarrea que es una diarrea más bien de aspecto alto, ¿no? Acuosa, abundante, pocas veces en el día. Estos pacientes en cambio suelen tener febrícula o fiebre baja de 37,3 a 38,3, a diferencia de la colitis ulcerosa que no solía dar fiebre. Acá hay pérdida de peso, en general por desnutrición, ¿no? cuando está relacionada con mala absorción de nutrientes. La sangre en materia fecal es más rara, no es tan distintiva. Generalmente, evidentemente cuando hay afectación colónica puede haber sangre. Y acá es más frecuente la enfermedad perianal, fisuras, fístulas o abscesos perianales, ¿no? Todo esto como parte de la clínica de la enfermedad de Crohn. Por otro lado, en cuanto a la clínica, hay que distinguir tres patrones, ¿okay? Tres patrones de comportamiento, que son inflamatorio, ¿sí? Estenosante o obstructivo y fistulizante. Estos son los tres patrones de comportamiento de la enfermedad de Crohn. En cuanto al estenosante, fíjense como se ven acá, hay estenosis, ¿sí? que van precedidas de una dilatación, pues es lógico, ¿no? Se dilata el intestino antes de la estenosis para tratar de vencer la estenosis. Las estenosis pueden ser inflamatorias o fibróticas. Ojalá que fueran inflamatorias, porque cuando son inflamatorias con el tratamiento pueden ceder, pero cuando son fibróticas únicamente pueden ceder con cirugía. ¿Okay? En estos casos, los pacientes tienen dolor abdominal, tienen constipación, porque evidentemente al haber un cuello de botella va a haber una disminución en la velocidad del tránsito, pero también puede haber diarrea por sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Por alteraciones anatómicas. En cuanto a enfermedad fistilizante, ¿sí? como habíamos dicho, esta enfermedad es transmural, compromete a su mucosa muscular y serosa, y a veces atraviesa la serosa, ¿no? Entonces, al atravesar la serosa forma abscesos, eso genera fiebre, masa abdominal palpable, ¿no? Las fístulas, dependiendo de con qué se dan, a veces son enteroentéricas, o sea, entreasas intestinales, y esas no revisten mayor problema, pero a veces son enterovesicales, enterovanginales o enterocutáneas. En las enterovesicales las personas orinan materia fecal, ¿sí? En las enterovanginales hay, eliminación de materia fecal a través de la vagina. Y en las enterocutáneas hay una lesión cutánea inicial que luego va seguida de eliminación de materia fecal por esa lesión dérmica. Esto es muy sencillo en realidad, se ve súper complicado, pero es muy sencillo. Es la clasificación de Viena. Esto no es ni siquiera para determinar gravedad, sino para encasillar a los pacientes. Viena clasifica de acuerdo a tres parámetros: A de age, A1, A2, mayor o menor de 40 años, L de localización, L1, L2, L3, L4, dependiendo de dónde compromete, y B de behavior, o sea, comportamiento. B1 que sería inflamatorio, B2 que sería estenosante y B3 que sería fistulizante. Entonces así tenemos un paciente, por ejemplo, A1, L2, B1. ¿Sí? Es una forma más rápida de clasificar a los pacientes. Pero también hay índices de gravedad en cuanto a la enfermedad de Crohn.
Por un lado está el índice de Hardy-Bradshaw, que es uno de los más usados, ¿sí? Menos de 4, enfermedad inactiva, entre 4 y 12 activa, más de 12 enfermedad activa grave. Esto evalúa estado general, presencia de dolor abdominal, masa abdominal o complicaciones, ¿de acuerdo? Y se va sumando. Quizá el más utilizado es este, el CDAI, Chronic Disease Activity Index, se llama, ¿sí? Que digamos considera otro tipo de parámetros, ¿sí? Como una medición que va entre 200 y 250, número total de diarreas al día, presencia de dolor abdominal, bienestar general, síntomas o manifestaciones extraintestinales, ¿sí? Toma de opiáceos, si las ha usado, presencia de masa abdominal, valor de hematocrito y pérdida de peso. ¿Okay? Esos son los parámetros que mide. En realidad, esto de aquí no es otra cosa que un copy-paste de un website, ¿sí? Seguramente habrá aplicaciones de eso, digamos, ¿no? Hoy en día no hay que calcular esto, uno va poniendo esto y sale al final el índice de actividad en función de lo que se va llenando. Ahora, clínicamente, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn? La colitis ulcerosa tiene rectorragia común, mientras que la enfermedad de Crohn no. La colitis ulcerosa tiene diarrea importante, mientras que la enfermedad de Crohn no. El dolor abdominal en la colitis ulcerosa es moderado, mientras que la enfermedad de Crohn es severo, es lo característico. La fiebre no es frecuente en la colitis ulcerosa, sí en la enfermedad de Crohn. Las manifestaciones perianales son más frecuentes en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Y la masa palpable, que es frecuente en la enfermedad de Crohn fistulizante, no en la colitis ulcerosa. ¿Okay? En cuanto a manifestaciones extraintestinales, hay que considerar aquellas que se relacionan y aquellas que no se relacionan con el curso de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las relacionadas con el curso de la enfermedad aparecen mientras la enfermedad está activa. Las no relacionadas con el curso de la enfermedad son independientes de la actividad de la enfermedad, ¿no? Estas no relacionadas con el curso de la enfermedad son la colangitis esclerosante primaria y la sarcoileitis o espondilitis anquilosante. Es decir, un paciente puede estar muy comprometido con una colangitis esclerosante primaria y tener una colitis ulcerosa inactiva, por decirlo así, ¿no? En cambio, las relacionadas con el curso de la enfermedad, artritis migratoria, esteatosis hepática, cálculos renales, dioxalato de calcio, manifestaciones dérmicas como el pioderma gangrenosa o el eritema nodoso, úlceras aftosas orales, uveitis y epiescleritis, tienen que ver con el curso de la enfermedad. Y mucho esto tiene que ver con malabsorción, ¿sí? Y con acumulación de ciertas sustancias, como por ejemplo calcio, que forma cálculos de oxalato de calcio, o malabsorción de grasas que se acumulan en el líquido, cosas así, digamos, ¿no? Tienen que ver con este tipo de parámetros. Ahora, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a métodos endoscópicos, ¿sí? La colitis ulcerosa, ahí estamos muy bien, digamos, ¿no? Pues al tener una colonoscopía podemos hacer claramente el diagnóstico. Determinamos la extensión, sacamos biopsias y tal. En cuanto a la colitis ulcerosa, la colonoscopía nos va a servir cuando la enfermedad está comprometiendo el colon, si no, no. Hay que tratar de intubar la válvula ileocecal y llegar al ileum terminal, que es la localización más frecuente, y sacar muestras también del ileum terminal. La endoscopía alta, la cápsula, la enteroscopía nos van a ayudar también a diagnosticar en función de dónde está localizada la enfermedad. Ahora, esto que ustedes ven aquí, CPRE, ¿sí? Son las siglas de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Okay? Es un método endoscópico, ¿sí? Que inicialmente era diagnóstico, luego fue diagnóstico y terapéutico. Hoy en día es terapéutico. ¿Okay? La colangio retrógrada es una endoscopía que hacen ciertos endoscopistas que se dedican a eso. De hecho, en otras partes del mundo hay endoscopistas que solo se dedican a eso, ¿sí? Que se hace con un duodenoscopio, o sea, un endoscopio de visión lateral, se canula la ampolla de váter, se entra por allí y luego se dispara un medio de contraste y se pinta el árbol biliar o el árbol pancreático en función de lo que se requiere. Y en caso, por ejemplo, de que hubiera cálculos, ¿sí? Se extraen los cálculos, o en caso de que hubiera una estenosis, se coloca un stent, ¿ok? Esto está aquí académicamente, ¿sí? Porque antes servía la colangio retrógrada para hacer diagnóstico. Hoy en día no es lo adecuado. Hoy en día hay software de resonancia magnética nuclear para hacer esto mismo, ¿no? Colangio, pancreato, resonancia magnética nuclear, que obtiene los mismos resultados, ¿sí? Y es evidentemente
menos invasivo, con menos mortalidad. Entonces, hoy en día no es indicado una colangio retrógrada cuando queremos evaluar colangitis esclerosante primaria. Para eso lo indicado sería una colangio pancreatorresonancia. ¿Okay? ¿Me siguen, verdad? ¿No? Okay. Luego, en cuanto a hallazgos endoscópicos, ¿sí? La colitis ulcerosa tiene una inflamación difusa, ¿sí? Ascendente, con granularidad, viabilidad, con úlceras pequeñas, ¿sí? Mientras que la enfermedad de Crohn puede tener el recto indemne, puede estar comprometido, aunque es raro, pero generalmente está indemne. Las lesiones son salteadas en patrón saltatorio asimétrico, suele tener una mucosa con aspecto empedrado, ¿sí? Hay granularidad y friabilidad, es decir, con el roce suele haber sangrado, ¿sí? Hay úlceras, puede haber estrecheces y lo común es que se interponga mucosa sana, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, una colitis ulcerosa con alteración del patrón vascular, acá una estrechez en una enfermedad de Crohn. A mí esta diapositiva me gusta mucho porque acá está el Crohn ya con las ulceraciones, con la alteración del patrón vascular, pero fíjense aquí, ¿no? Está comprometido hasta aquí y desde aquí hacia adelante ya está la mucosa sana y así es la colitis ulcerosa, sigue hasta un punto, ¿no? Fíjense aquí alteración del patrón vascular, el sistema de la mucosa y tal, hasta aquí, de aquí en adelante patrón vascular normal, ¿sí? No sé si lo... Sí, se ve. ¿Sí? Esto por ejemplo es una colitis ulcerosa típica, fíjense. Estos son pseudopólipos de una colitis ulcerosa. Fíjense, parece un pólipo, pero en realidad son pseudopólipos, son estos también, pseudopólipos de una colitis ulcerosa. Esto en cambio es una enfermedad de Crohn fistulizante, ¿sí? Pero fíjense, alternan áreas de mucosa normal con áreas de mucosa muy comprometidas. ¿Sí? En cuanto a la anatomía patológica, en función al tiempo y en función a lo que la clase significa, yo lo que voy a hacer es darles ciertos puntos clave en lo que tiene que ver con la anatomía patológica. En la colitis ulcerosa, el hallazgo distintivo, ¿sí? de anatomopatología es la depresión de células caliciformes, es decir, no hay células caliciformes. Eso le permite al patólogo, más allá de la gastritis y de la inflamación y todo, de hacer el diagnóstico de colitis ulcerosa. Con la enfermedad de Crohn es un poco más complicado. Por un lado, hay secreción mucosa conservada, es decir, no hay depresión de células caliciformes, pero quizás lo más característico para el diagnóstico es la presencia de granulomas. El tema es que los granulomas están únicamente en el 30% de las enfermedades de las biopsias y en el 80% de las piezas quirúrgicas de la enfermedad de Crohn. Entonces, en realidad, las biopsias en estos casos, más que para hacer diagnóstico, nos sirven para descartar otras cosas. Es decir, hacemos una biopsia para ver que no es una patología infecciosa, que no es un cáncer, ¿no? Una vez que no es, con las clínicas, con la claridad y tal, aunque no confirme la biopsia el diagnóstico, uno puede decir que es una colitis ulcerosa o una enfermedad. En cuanto a métodos radiológicos, la radiología pura, los enemas, los tránsitos han perdido un poco de espacio. Antes se hablaba de un colon por enema o de un tránsito de intestino delgado. Hoy el colon por enema está desplazado por la colonoscopía y el tránsito de intestino delgado está desplazado por tomografía y resonancia, como ya vamos a ver más adelante. ¿Okay? En la colitis ulcerosa, la radiografía de simple abdomen nos sigue siendo útil para investigar lo que hablábamos hace un momento, el megacolon agudo, ¿no? En cuanto a la ecografía, a ver, por un lado la ecografía sirve para hacer diferencial con síndrome de fosil acá derecha, ¿no? Muchas veces uno piensa puede ser una apendicitis y resulta que no es una apendicitis sino una enfermedad de Crohn. Pero también el Doppler, ¿sí? Es útil en la forma gestenosante de la enfermedad de Crohn. No sé si ustedes ubican lo que es la técnica Doppler. La técnica Doppler es una técnica que permite medir flujo vascular, ¿sí? Entonces, un ecografista entrenado se posa sobre una estenosis de una enfermedad de Crohn, ¿sí? Y si al posarse sobre la estenosis ve una avascularización o una hipovascularización, eso es sugerente de que la estenosis es fibrótica, porque en un tejido fibrótico no hay vascularización. En cambio, si es inflamatoria, va a haber una hipervascularización, ¿no? Entonces, eso es bastante útil para predecir el éxito del tratamiento. Como les decía, la tomografía y la resonancia han desplazado a los métodos tradicionales de radiología, ¿sí?
Acá tenemos, por ejemplo, una entero TC que se llama, ¿sí? Va a ser útil por un lado para ver complicaciones extramurales, pero por otro lado para ver el engrosamiento mural. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo está engrosada la pared intestinal, ¿okay? Pero sirve también para ver fístulas, abscesos, ¿no? Cuando, digamos, complicaciones extramurales. Fíjense acá en cambio una enterografía, que es como se llama la resonancia magnética. Fíjense acá cómo están estas asas intestinales más engrosadas, ¿no? Entonces, hoy en día esto es muy útil para evaluar la pared del intestino delgado, ¿sí? Se usa la una o la otra en función de la experiencia del centro, pero no hay una preferencia clara entre si se hace una tomografía o una resonancia del intestino delgado. En cuanto al laboratorio, fíjense que hay unos marcados en rojo, ¿no? Y otros no. Empecemos con los que no. ¿Sí? Estos pacientes pueden tener evidentemente anemia, hipoalbuminemia, leucocitosis, elevación de interleucinas, un clínico de alfa-1-antitrypsina positivo por déficit por pérdida de proteínas, ya sea por inflamación o por malabsorción, leucocitos de materia fecal positivos cuando hay inflamación del colon. De hecho, hay unos anticuerpos, el ANCA-P, que es el anticitoplasma perinuclear de neutrófilos, se asocia más con colitis ulcerosa, y el ASCA, ¿sí? Que es el antisaccharomyces cerevisiae, se asocia más con enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn también puede haber esteatorrea, ¿no? Evidenciable con Sudán, esteatocrito o Van der Kamel. Pero yo quiero hacer mayor hincapié en estos tres exámenes, sobre todo en estos dos, en proteína C reactiva y calprotectina fecal, porque estos dos y un poco menos la velocidad de sedimentación globular no, digamos, más que para diagnóstico de la enfermedad, porque como hallazgo de enfermedad, nos sirve para evaluar actividad de la enfermedad, ¿sí? Esa es la importancia. Uno pide con cierta periodicidad estos marcadores para evaluar si la enfermedad está activa, ¿sí? Entonces, a veces el paciente clínicamente puede estar bien, pero empieza a elevarse la calprotectina fecal o empieza a elevarse la PCR, y eso nos debe hacer sospechar la posibilidad de que empiece a haber una actividad de la enfermedad, y por ahí hacemos cambios en la terapéutica, ¿sí? La calprotectina fecal, el tema es que es demasiado sensible, ¿sí? Pero a veces poco específica, a veces se eleva sin haber una reacción evidente, pero la ventaja es que marca inflamación del intestino, ¿sí? La proteína C reactiva y la velocidad de segmentación globular quizás no son tampoco específicas, pero al mismo tiempo marcan actividad inflamatoria a cualquier nivel. O sea, un paciente con una enfermedad de Crohn puede tener también una faringoamigdalitis y por eso elevar la proteína C reactiva, ¿no? Y sin embargo su intestino está sano, ¿okay? Ahora, en cuanto a evolución y seguimiento, uno debe monitorizar su evolución clínica. Los parámetros de laboratorio, los que les decía, ¿sí? Permiten monitorizar la actividad de la enfermedad, proteínas reactivas, o sea, proteína fecal y velocidad de segmentación globular. Como les decía, el riesgo de cáncer colónico se incrementa en función de extensión y tiempo de evolución, y por eso se sugiere hacer una colonoscopía al año a partir de los 8 años de diagnosticada una pancolitis o de los 15 años de diagnosticada una colitis izquierda, ¿sí? Hoy en día hay una tendencia a hacer más endoscopías que antes, ¿sí? Endoscopías en función de parámetros de laboratorio. O sea, si vemos que se está elevando la calprotectina fecal o la proteína C reactiva, ir a chequear. Antes no solamente se manejaba con la clínica, hoy no. Hoy dice, bueno, esto es una inflamación del intestino, entonces no solamente quiero que el paciente se sienta bien, sino que el intestino esté bien, ¿no? Y por eso vigilamos endoscópicamente más que antes. En cuanto al tratamiento, hay algunos objetivos del tratamiento: inducir, mantener remisión, evitar recurrencia, mejorar la calidad de vida, pero esto es muy importante, conllevar mínima toxicidad posible, porque estos fármacos son muy tóxicos, tienen muchos efectos adversos. Esta es más o menos la curva, ¿sí? Empezamos con derivados de 5-aminosalicilado, antibióticos, corticoides, inmunomoduladores, agentes biológicos y como último recurso la cirugía. Los aminosalicilatos contienen ácido 5-aminosalicílico, el más utilizado en la actualidad es la mesalazina, ¿sí? Sirve para inducción de remisión y mantenimiento en brotes leves y moderados tanto de enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa. Entre los efectos adversos básicamente está la cefalea, no suelen ser efectos adversos graves. Por otro lado están los corticoides, ¿sí? Prednisona debe usarse hasta 40 miligramos día, ¿sí? Por vía oral.
o por vía intravenosa hidrocortisona 5 miligramos cada 8 horas en brotes más graves. También hay tratamientos tópicos con budesonida en enemas, ¿sí? O en supositorios en colitis izquierda. Estos son útiles para enfermedad activa más bien, ¿okay? Han reducido la mortalidad de un 37 a menos de un 1%, pero no sirven para sostener remisión, es decir, no sirven como tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Consecuentemente no deben dejarse más de 3 meses, por ahí un poco más, 3-4 meses, no más de eso, ¿okay? Hay dos condiciones que se dan cuando se utilizan los corticoides, que son la corticodependencia y la corticoresistencia. La corticoidedependencia implica que el paciente no puede abandonar el corticoide, porque apenas abandona el corticoide vuelve a tener síntomas. Y la corticoideresistencia quiere decir que el paciente ya no responde a corticoides en brotes agudos, ¿okay? Por otro lado están los inmunomoduladores, azatioprina y 6-mercaptopurina, que es un metabolito de la azatioprina. Esto sirve en corticoide dependencia y resistencia, se utiliza en variantes como enfermedad fistulizante y pauchitis refractaria de la colitis ulcerosa. ¿Qué es la pauchitis? A ver, ¿aquí tiene un marcador? No, un marcador de pizarra, para explicarlo rápido. Cuando se opera, cuando se hace una colectomía total, ¿sí? Gracias. Cuando se hace una colectomía total, ¿cómo? Gracias. Cuando se hace una colectomía total, al sacar el colon, ¿sí? Tenemos que anatomizar el intestino delgado al ano, ¿sí? Se saca todo el colon, se saca desde el recto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con esto que se llama un pouch, ¿sí? Es decir, no es que el intestino cae directamente así, ¿sí? Sino que el intestino viene doblado así, ¿sí? Y acá se hace un agujero que va conectado con el ano, ¿sí? Entonces, esto que está unido así es como un reservorio. Eso se llama pouch ileal, ¿de acuerdo? Y cuando se inflama ese pouch, eso se llama pauchitis. Pásalo allá, por favor. ¿Sí? Eso se llama pauchitis, ¿ok? Y en pauchitis refractarias sirven los inmunomoduladores. El problema es que tardan entre 3 y 6 meses en volver a actuar, en comenzar a actuar, quiero decir, ¿no? Entonces, generalmente lo que se va haciendo es que se va bajando los corticoides y se va subiendo el inmunomodulador. Luego hay buena respuesta también con ciclosporina, con metotrexate, con micofenolato, pero los más utilizados son azatioprina y 6-mercaptopurina. Y luego están los agentes biológicos inmunomoduladores. Con más experiencia hay con anticuerpos, antifactor de necrosis tumoral, básicamente infliximab y adalimumab, ¿sí? Esos son los más utilizados. Luego también hay otros anti-TNF, como el golimumab o el certolizumab, y también hay otros agentes biológicos como antiinterleucinas, inhibidores de JAK, antiintegrinas, el golimumab, que se utiliza mucho últimamente. Ahora, la ventaja de los agentes biológicos, ¿sí? Es que se utilizan digamos, para remisión de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa corticoides refractarias graves, para enfermedades fistulizantes, corticoides resistentes o colitis